Bienvenidos a otro episodio más de Tus Doctoras, porque dos doctoras son mejor que una. Y estamos Rosalba, dermatólogo, y yo, Nairet, cirujano plástico, empezando un nuevo capítulo que esperamos que les guste. Hoy vamos a hablar de una condición. A nosotros no nos gusta mucho, ¿verdad?, decir que es una patología o Es una condición. enfermedad. No, nos gusta decir condición. Es una condición que sufre muchísima gente y por la cual nos han escrito también muchísimo por nuestras redes. Hoy vamos a hablar sobre la dermatitis atópica. Hoy Rosalba nos va a decir todo y nos va a dar seguramente algunos tips para poder aplicar en todas esas personas que nosotros conocemos que son atópicas. Yo por lo menos tengo a mi hijo que es atópico y ya me sé todas las cremas, ¿verdad? Pero a mí me parece, por ejemplo, que unas son mejores que otras, pero bueno, explícanos tú, Rosalba, cómo podemos, qué podemos nosotros hacer con la dermatitis atópica, qué es y cómo tratarla. Bueno, la dermatitis atópica es una condición de la piel en donde hay tres cosas fundamentales. La primera es la herencia, que cierto porcentaje de si la mamá y el papá tienen dermatitis atópica, el niño va a padecer dermatitis atópica. Si son los dos, hasta en un 70%. Y hay un gran porcentaje de la población en general, casi entre alrededor del 15 y el 20%, que tienen dermatitis atópica. Son bastantes personas. Sí. Y se manifiesta en los primeros años de vida y a medida que va pasando la edad, algunos quedan con la dermatitis atópica, otros no. Un 3% queda con la dermatitis atópica. Entonces tenemos ese componente de herencia, que siempre los padres tienen rinitis o asma, ¿verdad? El segundo componente es la barrera de la piel del niño atópico. Es una barrera que no es como la piel de los demás. Es una piel que deja perder agua muy fácilmente y por donde se pierde la agüita se meten cositas, y también el paciente con dermatitis atópica tiene una reacción inflamatoria muy exagerada, más que una persona normal, ante las cosas externas que entran en la piel. Entonces son esas tres cosas: la herencia, la función de barrera, que no es muy buena, y tercero, que reacciona mucho ante el medio ambiente, ya sea lo que respire, lo que come o lo que toca. Entonces, en la herencia pues no podemos hacer nada. Vamos a actuar en hacer que esa piel, esa barrera, funcione. Entonces, el niño atópico es un niño que hay que bañarlo con un jabón ultra suave. Entonces, ¿cómo es esa barrera de piel? Esa barrera son escamas que parecen ladrillos, que hacen que nuestra piel sea impermeable. Y en los niños atópicos, entre ladrillito y ladrillito, esa pielecita no está muy unida, porque no tiene ciertas sustancias que genéticamente no las puede producir, porque hay alteraciones en el cromosoma. A veces dicen que es el brazo corto del cromosoma X y que viene de la parte materna. Y entonces no se produce una sustancia, entre ellas la filagrina, que es la que se encarga de que esas células se adhieran y que nuestra piel funcione como barrera y sea impermeable, que no deje salir agua para que se reseque y que no entren cosas a dar alergia. Entonces, el niño atópico debe usar un jabón súper suave. Generalmente jaboncitos, pueden ser jaboncitos de aceite, jaboncitos que sean pH más bien un poquito neutro y ácido, que no sean alcalinos. Y los jabones de bebé generalmente son suaves. Entonces, al bañarme con un jaboncito suave, no voy a retirar esa poquita de grasita, esa poquita de barrera, cuando me estoy bañando, que el atópico hay que ahorrárselo. Inmediatamente que el paciente se baña, tiene que aplicarse las cremas hidratantes, porque si la aplica con la piel seca no entra. Tiene que ser con la piel húmeda. Y es una rutina que el atópico, como su barrera es su talón de Aquiles, tiene que hacerlo toda la vida. Toda la vida tiene que usar jabones suaves y toda la vida tiene que usar hidratantes. Eso es toda la vida. No debe usar esponjas, los baños deben ser rápidos, el agua ni muy fría ni muy caliente, para mantener esa barrera. Generalmente los pacienticos con dermatitis atópica, donde más se ve es en los pliegues antecubitales, detrás de las rodillitas. Si es un bebecito lactante, en los cacheticos, respeta la zona oral, el cuellito. Y entonces esas son las zonas donde hay más movimiento, donde se acumula más sudor, y son las zonas de la piel que es fina, y es donde el pacientico nosotros lo vemos de una vez. Y el antecedente, que el papá tenía asma, que la mamá tenía rinitis. Y entonces, medidas generales: jabones suaves e hidratantes. Ya el tratamiento en sí de las lesiones se le dice eczema.
Eczema es cuando está rojito, que eso se le llama eritema, tiene descamación, tiene fisuras, tiene costras, y a veces secreción serohemática, y a veces eso se infecta. Se puede infectar con bacterias, herpético, se puede infectar con herpes y hacer un eczema herpético. Entonces, el paciente atópico, lo principal y el principal objetivo es mantener la barrera. Tratamientos que le va a indicar, tiene que indicárselo el especialista, el pediatra también indica el tratamiento. El tratamiento va desde lo más sencillo, que es mantener la barrera, lo que yo les digo, jabón suave y cremas hidratantes, y corticoides tópicos generalmente. Dependiendo del caso, de mediana potencia, de baja potencia o de alta potencia. A veces no funciona. A veces hay que dar tratamiento sistémico, desde corticoides, inmunomoduladores, que ahorita hay mucho, ahorita viene un boom por ahí de un inmunomodulador, pero el atópico es un paciente que tiene que estar en constante control y él tiene que aprender a identificar ante qué agentes, ya sea que los respira o que los toca, o a veces que lo consume, que casi no es por alimentación, sino más que todo es contacto, aprender cuáles son esas situaciones que no debe estar expuesto. Por ejemplo, en la primavera, cuando el polen, por decir algo así, o de repente se mudan donde la abuela, y la abuela usa otro detergente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las sustancias que en contacto con la piel pueden hacer una dermatitis en los niños atópicos, porque su barrera, esa es su barrera. La barrera, la pielecita del niño atópico, no es una piel como la de cualquier persona normal, que puede usar cualquier jabón, cualquier crema y no le pasa nada. Yo tengo una pregunta, Rosalba. No, porque eso es un tema que a mí me parece bien. Yo conozco mucha gente atópica. Entonces, la pregunta que yo quisiera que tú respondas es si también los factores de estrés agudizan esas lesiones o no tiene nada que ver el estrés con esas lesiones. Digo yo, cuando entran como en crisis, cuando entran con esos eczemas. ¿Tiene que ver con el estrés o solo o no? El 80% de todas las patologías tiene un componente de un evento estresante que lo desencadena, más no es el causante. Pero sí, en un evento estresante, pues del sistema inmunológico no es el mismo. Entonces sí hay un componente en un 80% de todas las patologías, no solamente en la dermatitis atópica, pero sí se ve. Sí se ve en eventos estresantes, en niños cuando pasan de un grado a otro, cuando se mudan. Entonces, como es el ambiente del niño, es un ambiente, por ejemplo, en el cuarto de los niños tienen que ser casi que minimalistas, no deben tener peluchitos, cortinitas, entonces lo mínimo de cosas que almacenen polvo, que almacenen ácaros, los ácaros, los dermatopagoides, que hay unos ácaros en el ambiente, no ácaros de escabiosis, que hay en el ambiente, porque en el ambiente siempre hay ácaros y hay polvo, hay que evitar sustancias irritantes, por ejemplo, aromas fuertes, como que pintan con un aerógrafo, pinturas, thinner, productos de limpieza también. Entonces es un niño que hay que ir investigando. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en su casa? Hubo un desencadenante. No, que al niño le echaron porque tenía los ojitos irritados, le pusieron unas goticas y eso le desencadena porque las goticas tenían antibióticos o tenían un componente que les daba alergia y eso desencadena un cuadro de dermatitis atópica en un niño. Entonces, y muchas veces les colocan antialérgicos. Eso, ¿no? Sobre todo para que no se rasquen, ¿no? Para evitar el prurito. Eso está exactamente, porque hay liberación de histamina, también en el eczema se libera histamina y se toman antihistamínicos, tipo desloratadina, tipo loratadina, levocetiricina, cetiricina. Ya eso es de especialistas, exactamente. Lo básico son los antihistamínicos. Pero ahorita está lo que es la terapia biológica, todo lo que es el proceso inflamatorio, ver dónde se inhibe ese proceso y en eso van los tratamientos a futuro, que es terapia, ahorita casi es terapia biológica para todo. Entonces son inhibidores de ciertas interleuquinas que intervienen en el proceso inflamatorio del niño con dermatitis atópica. Entonces, lo básico es, un niño no va a llegar allá si tiene todas las medidas cubiertas. Es donde uno más se tarda con el paciente, de explicarles cuáles son los eventos que pueden desencadenar una dermatitis atópica. Si el niño mantiene la barrera toda la vida, porque a veces se le olvidó,
y no se puso más la crema hidratante y usó cualquier jabón. Y eso lo desencadena, o sea, una cosa tan sencilla lo desencadena. A veces no, a veces usan todo lo que tienen que usar y se les desencadena la dermatitis atópica. Sí. Pero en la medida que pasa la adolescencia, como les digo, la mayoría de los niños dejan la dermatitis atópica, pero sí hay un 3% que persiste en los adultos, la dermatitis atópica. A eso iba a preguntarte yo, los adultos. Ese 3% de adultos que persiste con dermatitis atópica, ¿tienen que seguir las mismas recomendaciones que tú dices? Las mismas recomendaciones, un paciente que reincide, él ya aprende, es un paciente que ya aprende, y es el paciente que se va a beneficiar de estos medicamentos nuevos, inhibidores de interleuquinas. Ok. Así que bueno, lo más importante es que sepan identificar cuando es una dermatitis atópica, que acudan, que sigan las recomendaciones fundamentales que son hidratación, ¿no? Hidratación y mantener la piel, la barrera cutánea, para que ejerza su función. Impermeable. Exactamente. Y ya sí comienzan a ver que tienen, sobre todo yo he visto en esta parte anterior de los codos, en la parte posterior de las rodillas, en las mejillas y en el cuello, entonces sí, acudan a su dermatólogo para que, además de esos cuidados primarios, entonces también les indique o tratamiento tópico o tratamiento oral o todos los tratamientos. ¿Para qué? Bueno, para que realmente la calidad de vida sea mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es mejorar la calidad de vida de ese niño o de ese adulto que acude a nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, Rosalba, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando en cada capítulo, y bueno, si les gusta este capítulo y este tema, entonces compártanlo, nos dan like y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Rosalba, un abrazo.